eh, eh, vamos a tocar esta vez el tema de los sacramentos católicos. Eh, es un tema también cruzado y vamos a tomar un poco de otras pláticas que hemos tenido, de otras clases, porque aunque no queramos, pues se mezclan y se cruzan algunos temas, ¿no? Eh, vamos a tocar, no creo que alcancemos a terminar ni siquiera el tema del bautismo católico, ¿no? Ojalá que podamos, pero va a haber una segunda parte, creo yo, ¿no? Por la cantidad de información. Eh, entonces vamos a iniciar eh, con el tema de los sacramentos católicos. Y hago la especificación católicos porque hay otras iglesias fuera de la iglesia católica que también usan esta palabra, ¿no? Y hay mucha diversidad de creencias en este sentido, ¿no? Pero sabemos que los únicos sacramentos válidos los tiene nuestra iglesia católica, ¿no? Eh, vamos a, no sé si alguien tenga, pueden opinar en cualquier momento de la plática, hacer preguntas, ¿no? ¿Alguien tiene una idea de lo que es un sacramento? ¿Alguien sabe, se acuerda qué es un sacramento? ¿Y por qué se le llama sacramento? Bueno, ahí mientras se acuerdan, vamos a ir avanzando con la información. Los sacramentos es un invento católico, como dicen las sectas. La iglesia lo inventó porque sí, ni siquiera están en la Biblia, son antibíblicos. Este, vamos a ver, pues, si qué tan cierto es esto, ¿no? Vamos a hacer unas lecturas de un ex protestante primero y después de una secta protestante, ¿no? Típicamente anticatólica. Y un recordatorio, ¿por qué nos preparamos en nuestra fe católica? Porque obedecemos a nuestro primer papa, San Pedro. Primera de Pedro 3:15 dice que tenemos que dar respuesta de nuestra esperanza a todo aquel que nos cuestione, que nos pregunte, ¿no? Entonces, no es algo, no es una opción, sino que tenemos que prepararnos en nuestra fe y vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, sabemos que hay muchas sectas, ¿no? Voy a leer un poco de en lo que escribió y subió a internet un pastor protestante que ya no es pastor, ¿no? No es que no puedo leer aquí está eh, aquí ahí está. Dice, este señor fue un pastor protestante y tenía pues su iglesia con jóvenes y todo, ¿no? Dice, está retomado, ¿no? De un párrafo ya avanzado. Dice, otra cosa que solía hacer, me avergüenzo al recordarla, era mandar a mis chicos a discutir con los de la parroquia. Los pobres parroquianos se veían en serios apuros en esas ocasiones. En el fondo, yo me aprovechaba de que los chicos católicos estaban muy mal formados, como comentábamos a sus espaldas. Solo van a la parroquia a divertirse para repartir cosas a los pobres y para hacer dinámicas de vida, pero de doctrina y de escrituras no saben nada. Nos gustaba vencerlos con las cosas más tontas posibles. A veces surgían temas más sabrosos, pero con los argumentos normales bastaba para al menos hacerles callar. Este es un testimonio de este señor, Luis Miguel Buyó, ex pastor protestante, ¿no? Así manejan ellos, ¿no? Y lo usan, ¿no? Y a continuación, esta es una publicación de Facebook dice Iglesia Bíblica Misionera Niembi o Nembi, no sé cómo se pronuncia. Dice Dogmas antibíblicos del catolicismo romano, Pastor José Joluwati, o no sé cómo se pronuncia, ¿no? Eh, anterior a esto, este pastor pone unas declaraciones oficiales de la iglesia, ¿no? Como haciendo referencia al bautismo como medio de salvación. Entonces dice este señor lo siguiente, ¿no? Dice,
Sin embargo, lejos de enseñar tal doctrina, la Biblia señala que Cristo, el Salvador de los pecadores, nunca bautizó a nadie, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Que Pablo solo bautizó a unos pocos, incluso no estaba seguro respecto a cuántos había bautizado. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. 1 de Corintios 1, 14 y 16. Como ha comprobado, estos pasajes de la Escritura contradicen la enseñanza de que el bautismo es esencial para la salvación. Eh, Aquí de entrada, pues veo muchas fallas, ¿no? Este versículo de 1 de Corintios 1, 14 y 16 está totalmente sacado de contexto, ¿no? Totalmente. Ahorita lo vamos a aclarar si nos queda tiempo, ¿no? De hecho, me lo acabo de encontrar este texto. Me lo acabo de encontrar ahorita hace unos minutos y lo incluí en el cuerpo del archivo, ¿no? Dice, continúo. Lejos de ser salvos mediante el bautismo, los corintios, tal como Pablo les recordó, fueron salvos solo por creer en el Evangelio. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y fue todo lo que incluí. Entonces, no sé si ustedes ya han detectado lo que está poniendo este señor, ¿no? Dos pasajes totalmente fuera de contexto. Este tema, esta clase no es sobre el bautismo. El tema del bautismo es amplísimo, es muy amplio, es muy extenso. Solamente aquí vamos a comprobar bíblicamente que, que es un medio de salvación y que está en la Biblia, perfectamente la Biblia. Esto que puso este señor está, o sea, nada que ver con el contexto original de lo que está escrito, ¿no? Vamos a ver, si acaso el tiempo más adelante, qué quiso decir realmente el apóstol Pablo. Muy bien, vamos a iniciar. Los sacramentos, ¿es un invento católico? ¿Realmente? Eh, la mayoría de las sectas protestantes, para la mayoría de las sectas, los sacramentos católicos son antibíblicos, no están en la Biblia y son un invento de la Iglesia Católica romanista, como dicen ellos, ¿no? Vamos a empezar por definir qué es un sacramento y por qué le llama así la Iglesia. ¿Cuál es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica? Según desde el Concilio de Trento, 1566, dice, el sacramento es un signo visible de una gracia invisible, instituido para nuestra justificación. Santo Tomás de Aquino decía, el sacramento es un signo de una realidad sagrada en cuanto que la santifica a los hombres. Baltasar de Vitoria, en el siglo XVI, teólogo del siglo XVI, dice, el sacramento es un signo externo que confiere la gracia que representa. Igualmente, el Catecismo de San Pío X dice, los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Jesucristo para santificarnos. Entonces, todos, todas estas definiciones pues, coinciden en que un sacramento es un signo visible instituido por Cristo que dan gracia, confieren gracia y santifican a los fieles. En pocas palabras y de una forma muy práctica para decirlo, un sacramento es un medio de salvación. Un sacramento ayuda a que te salves. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Muy bien. ¿Cuáles y cuántos sacramentos son? Sabemos pues que son 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, confesión, unción de los enfermos, orden sacerdotal, el matrimonio. Nosotros los fieles, los laicos,
Eh, no podemos hacer uso, ustedes saben, del sexto sacramento. Igualmente los sacerdotes no pueden hacer uso del sacramento del matrimonio. Podemos usar seis sacramentos y ellos también, ¿verdad? Es cierto que no están en la Biblia. Por supuesto que esto está totalmente falso, ¿no? Como todas las acusaciones de los protestantes a las verdades de lo que enseña nuestra Iglesia Católica, columna y fundamento de la verdad, los sacramentos son perfectamente bíblicos, como vamos a ver enseguida. ¿Qué significa sacramento? ¿Qué significa sacramento? Sacramento viene de la palabra sacramentum y sacramentum significa misterio. Eh, pero ¿por qué un misterio, no? ¿Por qué es un misterio? ¿De dónde saca la iglesia? La iglesia no lo inventó, ¿eh? Eh, la palabra misterio o mysterion aparece varias veces en la Biblia, especialmente con San Pablo, ¿no? Para referirse a los planes ocultos de Dios que son revelados en Cristo. Esto lo pueden ver en Efesios y en Colosenses, ahí está la cita, ¿sí? En la iglesia primitiva, los padres de la iglesia en Oriente siguieron usando el término mysterion o misterio o sacramento, mientras que bueno, ellos se quedaron con misterio, ¿no? Mientras que en Occidente se adoptó sacramento como el equivalente a misterio, ¿sí? Entonces, para nosotros, un sacramento es un misterio de Dios que reveló a través de Cristo, ¿no? Esto no es un invento de la iglesia, ¿no? Aquí está Efesios 1:9, dice, el mismo San Pablo dice, haciéndonos conocer el misterio de su voluntad, el cual consiste en la benevolencia suya que se había propuesto realizar en aquel. Claramente dice misterio de su voluntad. Colosenses 1:26. El misterio, el que estaba escondido desde los siglos y generaciones, y que ahora ha sido revelado a sus santos. Eh, Esto no es un invento de la iglesia, la voluntad de Dios es un misterio. La misma Biblia lo dice, ¿sí? No es un misterio como algo tenebroso, algo malo, por supuesto que no. Es algo bueno, simplemente que muchas cosas no las comprendemos hasta que son reveladas por nuestro Señor y que nos enseña la iglesia, el magisterio de la iglesia, ¿no? Eh, Cualquier protestante que diga que esta palabra no tiene sentido, sabemos de dónde viene y por qué le llama misterio. Está en la Biblia. Muy bien, vamos a empezar con el primer sacramento, que es el bautismo. ¿Realmente salva? Y lo dice la Biblia. Vamos a ver. ¿Cuándo inicia nuestra salvación? ¿Cómo inicia? Pues sabemos que con el bautismo cristiano. ¿Por qué el bautismo es un sacramento? ¿Por qué los católicos decimos que salva? Aquí vamos a ver, aparte de lo que leímos anteriormente, unas de las objeciones comunes que suelen hacer los protestantes, ¿no? En contra del bautismo como medio de salvación. La salvación es solo por fe, no por obras. Y citan el típico Efesios 2:8-9, ¿no? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mm. Dicen que el bautismo es una obra y por lo tanto no puede ser necesario para la salvación. El ladrón en la cruz no fue bautizado. Cita Lucas 23:42-43, donde Jesús le promete el paraíso al ladrón arrepentido sin haber sido bautizado. Esto a mí me da la idea rápidamente de que la persona o el protestante que cita Lucas 23:42-43 necesita leer bastante la Biblia. Eh, Vamos a ver esos argumentos en el tema del bautismo, ¿no? Pero si tienen duda, adelante, con confianza, ¿no? En cualquier momento. Como les digo, no es el tema del bautismo, no es el tema propiamente del bautismo, simplemente voy a desarrollar por qué está en la Biblia, si está en la Biblia o no, ¿verdad? Y este lo voy a dejar pendiente, a ver si lo contestamos ahorita. El ladrón en la cruz no fue bautizado, y según ellos, pues, ya uno se queda, ¿no?
Uno se queda sorprendido, sí se queda sorprendido, pero de la barbaridad que está diciendo, ¿no? El bautismo es solo un símbolo. Otra objeción, ¿no? Dicen que el bautismo no tiene un efecto real en la salvación, sino que es un acto de obediencia y un testimonio público de la fe. Pablo minimiza el bautismo. Citan 1 de Corintios 1:17. Pues no me vio Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, dice San Pablo, para argumentar que el bautismo no es esencial, sino para la salvación, ¿no? Los niños no deben de ser bautizados, típico, ¿no? La crítica al bautismo católico de los niños, ¿no? De infantes. Eh, quiero aclarar, eh, sí, sí voy a aclarar, quizá veamos lo demás, pero ahorita por lo pronto quiero aclarar 1 de Corintios 1:17 que dice San Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Entonces ya dicen ellos, ahí está, mira, Pablo no fue a bautizar, sino a predicar el evangelio. No tiene sentido eso. Eh, ¿Cuál es el contexto de esta carta, no? ¿Cuál es el asunto y por qué se refiere San Pablo a eso, no? Eh, entre los fieles de Corinto se había disputas y diferencias y se formaron como partidos, ¿no? Unos decían que eran de Apolo, otros de Pedro, otros de Pablo. Y se peleaban por decir quién era de quién, ¿no? Entonces, San Pablo aclara aquí que no se trata a quién perteneces, a qué apóstol, a qué obispo, sino que eres de Cristo y se acabó, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el contexto? O sea, aquí no hay que ser partidos de Apolo, de Pedro, de Pablo, no. Somos de Cristo, somos cristianos. Ya eso he venido a anunciar el Evangelio, que somos de Cristo. Ese es el contexto de este versículo. Pablo no está negando la importancia del bautismo, pues claro que lo es. La Biblia no se puede contradecir, ¿no? Sabemos que es inerrante. Y aquí vemos la importancia del magisterio, porque, no sé, si no tuviera un magisterio, podríamos pensar lo mismo. Bueno, San Pablo dice que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar, pues vámonos a predicar y se acabó el bautismo, ¿no? Pero sabemos que hay otros pasajes que dicen exactamente lo contrario, a lo que dicen los protestantes, ¿no? Entonces, no puede ser que la Biblia se contradiga. ¿Cuál es el asunto? Necesitamos un intérprete que no falle, un intérprete infalible que nos diga qué está pasando con estos versículos, ¿no? Que aparentemente se contradicen, pero la verdad es que el contexto de aquí de 1 de Corintios 1:17 es que Pablo le está llamando la atención porque ya se están formando partidos dentro de la iglesia de Corintio. Entonces el contexto es, ni somos de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolo, somos cristianos y venimos a predicar el evangelio, somos cristianos. Y el asunto es, ¿qué dice el Evangelio? Pues vaya por todo el mundo y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que dice el Evangelio, ¿no? Entonces aquí no hay ninguna negación del bautismo, como vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí está, ¿no? Bueno, las demás objeciones protestantes se van a ver en el tema del bautismo propiamente, ¿no? Principalmente el bautismo de infantes. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a prácticamente casi todos los versículos que se refieren al bautismo como medio de salvación los vamos a ver, ¿no? El bautismo en la Biblia y medio de salvación. Mateo 28:19. Vamos a ver qué dice Mateo 28:19. Dice, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato, una orden de nuestro Señor a sus discípulos. No es una opción, ¿sí?
No se puede contradecir nuestro Señor con San Pablo y no puede ser que esté negando Pablo la importancia del bautismo, ¿no? Esto no es una opción, no es un mandato, es una orden y tiene un sentido imperativo. Entonces, el bautismo debe de ser necesariamente un medio de salvación, es decir, un sacramento. ¿Cómo encaja esto en el bautismo católico, no? Eh, Jesús manda a sus apóstoles a bautizar, mostrando que el bautismo es instituido por él y no es una invención humana. Y la Iglesia Católica sigue obedeciendo este mandato. Eh, Nuestro Señor no dice solamente enseñen, sino que también manda a bautizar, lo que muestra que el bautismo es necesario para ser discípulo. En la teología católica de nuestra iglesia, el bautismo nos hace miembros de la iglesia y del cuerpo de Cristo. El bautismo católico se administra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siguiendo exactamente lo que ordenó Cristo. Esto refuta bautismos inválidos que no siguen la fórmula trinitaria. No sé si ustedes sepan que hay algunas sectas que bautizan solamente en el nombre del Señor Jesús. Ya hemos visto esto cuando se dio por primera vez el tema del bautismo, ¿no? Y el gran error que cometen las sectas cuando Pedro dice que hay que bautizar en el nombre del Señor Jesús. Principalmente cometen este error las sectas que son unicitarias, ¿no? Las que no creen en la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, es otra pésima interpretación de las Escrituras, ¿no? Es la falta del magisterio, ahí se ve evidentemente, ¿no? Jesús manda bautizar a todas las naciones, lo que muestra que el bautismo es universal y necesario para todos. Juan 3:5 dice que nadie puede entrar en el reino de Dios sin nacer del agua y del Espíritu. Esto es una clara referencia al bautismo, ¿sí? Y confirma su importancia como medio de salvación. O sea, no es un invento católico. Claramente está aquí nuestro Señor diciendo que nadie puede entrar en el reino de Dios sin nacer del agua y del Espíritu. Claro que está ahí. Entonces, si no puedo entrar al reino de Dios, si no tengo el bautismo, ¿qué es el bautismo entonces? Pues un sacramento, un medio de salvación. Algunos protestantes argumentan que Mateo 28:19 solo es un símbolo o que no es necesario para la salvación, pero es un mandato de Cristo, no es una opción. Hechos 2:38, Pedro dice, bautícese cada uno de ustedes para el perdón de sus pecados, mostrando que el bautismo otorga gracia y perdón. Si el bautismo me da perdón me otorga el perdón de mis pecados, ¿cómo es posible que sea un símbolo? O sea, eso no puede ser. O sea, el bautismo no es solamente un símbolo, como dicen las sectas, es un medio de salvación, o sea, un sacramento. En la secta donde yo estuve se bautizaban mayormente adultos, ¿no? Puros adultos se bautizaban y pasaban mucho tiempo, ¿no? Para que eso sucediera, ¿no? Pero ahí ningún niño se bautizaba. En la iglesia primitiva, todos los conversos eran bautizados inmediatamente. Aquí están las referencias del libro de los Hechos, ¿no? Lo que muestra que no era opcional. O sea, es decir, vamos a ver si te bautizamos o si quieres te bautices, ¿no? No era así. Eh, por lo tanto, Mateo 28:19 confirma la validez y necesidad del bautismo católico como sacramento instituido por Cristo para la salvación. Para la salvación. Maestro, Sí, adelante. eh, cuando dice un invento de la iglesia, o sea, el argumento de los protestantes es como decir a un papa o a un obispo se le ocurrió meter el bautismo como regla o como costumbre, sin basarse ni en la Biblia ni en lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, porque pues la iglesia, pues ya sabemos que también es institución divina, pero me imagino que así es como los protestantes eh, hacen creer que no se necesitan sacramentos porque son ocurrencias, pues, de alguna jerarquía de la iglesia. Exactamente, así es. Ellos dicen que no lo mandó nuestro Señor, ni los apóstoles, ni Pedro, ni Pablo.
Fue una ocurrencia de, no lo dicen tampoco, ¿no? O sea, ¿en qué momento empezó eso? Esa ocurrencia de la iglesia, ¿no? No lo dicen. Simplemente dicen que la iglesia lo inventó. O sea, que no está en la Biblia, nuestro Señor no lo enseñó, aunque no lo crean, aunque ya leímos algunos versículos, ni ninguno de los apóstoles, ¿no? O sea, es un invento católico según ellos, ¿no? Muy bien. Marcos 16:16 dice, el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Eh, este es clave para nuestra doctrina, pues une la fe y el bautismo como condiciones para la salvación. Nuestro Señor deja claro que no basta solo con creer, sino que el bautismo es necesario como respuesta a esa fe. ¿Dónde quedó la sola fe, no? O sea, el que crea y sea bautizado. Pero si leemos con atención, todo el texto dice, el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. No, no dice el que no se bautiza se condenará. Entonces de ahí se agarran las sectas para decir que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Pero la iglesia interpreta como que es un acto de misericordia de nuestro Señor, considerando a aquellos que no fueron bautizados, ¿no? Aquellos niñitos que no los bautizaron por ignorancia o por falta de caridad, ¿no? ¿Qué culpa tienen ellos, pues, no? Entonces, queda abierta esa esperanza, pero esa es la excepción, no la regla, ¿no? Eh, del que tenga conciencia y ya se le explicó que es necesario el bautismo, pues tendrá que rendirle cuentas a nuestro Señor, ¿no? Pero está claro que el mandato de nuestro Señor es ser bautizado, ¿no? No es un símbolo, es importante. A esto se le llama sacramento. Si quita pecado y me ayuda a que me salve, es un sacramento. Muy bien. Esto refuerza también y se une con Juan 3:5, dice, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu, como vimos anteriormente, ¿no? Eh, como le digo, esto no niega, la segunda parte del versículo dice, pero el que no crea se condenará. Esto no niega la necesidad del bautismo, sino que indica que la incredulidad es la causa principal de la condenación. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Esta interpretación de cada quien por su cuenta, pues puede costar muy caro, ¿no? ¿Qué Vamos pasa a continuar. con esos versículos? O ¿Me sea, por ejemplo, parece? ahorita mencionó ejemplos que ellos agarran para negarlo, ¿no? Y Ajá. estos los ignoran, no los leen, los quitan de Ah, sus Biblias. sí, dicen que lo que ellos hacen es una interpretación, ¿sí? Hacen una interpretación. Entonces, es el mismo caso de la Eucaristía, ¿no? Cuando nuestro Señor dijo, esto es mi cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando uno les pregunta, ¿y dónde dice ahí que es un símbolo? Dicen ellos, sí lo dice. ¿Y dónde está? Es que fue lo que él dio a entender, pero es que no está. No dice por ninguna parte, pero lo da a entender en otros textos, dice, como cuando nuestro Señor dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vid. ¿Ves cómo Jesucristo no es una vid, no es una puerta, no es un camino? Ah, pues también así está hablando en este caso de la Eucaristía. Entonces, no está hablando diciendo realmente que Él es, que ahí en la Eucaristía está su cuerpo y sangre. Entonces, lo que ellos hacen es una interpretación personal, ¿sí? Pero a nosotros no nos interesa su interpretación. Es lo mismo que hacen en este caso del bautismo, ¿no? Aquí dicen, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Entonces ellos toman otros versículos, como en el caso de San Pablo, cuando dice, no me mandaron a bautizar, sino a anunciar el Evangelio. Se van a otro versículo que aparentemente dicen que el bautismo no importa, pero recordemos que los textos bíblicos son de difícil comprensión. Entonces necesitamos un árbitro
infalible que nos diga realmente y que nos interprete correctamente qué quiso decir el apóstol, qué quiso decir nuestro Señor, ¿sí? Ellos no tienen ese magisterio, nosotros sí lo tenemos. Y sabemos que el bautismo es necesario para la salvación. Entonces, ellos hacen una interpretación personal, ¿no? Eh, te pueden decir lo que sea, de Juan 3:5, pueden decir lo que sea, como en el caso de la Eucaristía, ¿no? Continuamos. Dice, ok, este ya lo vimos. Eso también, ok. A lo largo del libro de los Hechos, que es donde hay más bautizados, todos los conversos eran bautizados inmediatamente, lo que muestra que la iglesia entendió las palabras de Jesús como un mandato bastante serio, ¿no? Y luego este versículo, eh, Hechos 2:38, dice, Pedro confirma la enseñanza de la importancia del bautismo, dice, bautícese cada uno de ustedes para el perdón de sus pecados. ¿Cómo que es un símbolo? O sea, yo me pregunto, ¿cómo un símbolo te va a perdonar pecados? O sea, eso no puede ser, ¿no? Y sería interesante escuchar la interpretación. O sea, esto no necesita interpretación, ¿sí? Simplemente el bautismo te quita pecado y sabemos cuál es el principal pecado que te quita, ¿no? El pecado original, ¿no? Muy bien. Juan 3:5, otro versículo que habla fuertemente del bautismo como medio de salvación. Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Claramente, coincide perfectamente con lo que el mismo nuestro Señor Jesucristo enseñó en Marcos 16:16. Aquí en Juan 3:5 dice que el bautismo es un medio de salvación y a esto la iglesia le llama sacramento. ¿Dónde está el error aquí? Eh, nacer del agua y del espíritu, ¿qué es eso? Es el bautismo, ¿sí? En el bautismo, pues una persona es lavada con agua y recibe el Espíritu Santo, quedando libre del pecado y renaciendo como hijo de Dios. Hace referencia y coincide perfectamente con, con otros versículos, con varios versículos que tenemos y vamos a ver. Maestro, Hechos, mande, perdón, las mande. sectas que sí enseñan el bautismo no enseñan que recibas algo, ¿no? Ninguna gracia, nomás es, ahí sí es simbólico para ellos, pues nomás. O hay Sí, algunos que sí enseñan eso. sí, hay unos que sí enseñan que es importante, pero no es de vital para salvarse, pues. Lo enseñan como que, porque nuestro Señor lo mandó, ¿sí? Lo mandó, pero no te salva. Y aparte de eso, muchos bautizan en el nombre del Señor Jesús nada más, tomando un versículo de Pedro, ¿no? Que dice que bautizaba en el nombre del Señor Jesús, que es, que es terriblemente mal interpretado, ¿no? Y este versículo que vimos aquí, de Juan 3:5, encaja perfectamente con Tito 3:5, que dice, nos salvó mediante el baño del nuevo nacimiento y la renovación por el Espíritu Santo. Eso no puede ser otra cosa más que el bautismo. Los padres de la iglesia, como San Justino Mártir, San Ireneo y San Agustín, enseñaron que este versículo se refiere al bautismo sacramental. San Cipriano en el siglo III decía, nadie puede ser hijo de Dios si no nace en la iglesia mediante el agua y el Espíritu. En el siglo III, San Cipriano. ¿A quién le creemos? Jesús lo dice en un contexto de conversión y salvación. Ese es el contexto del que estaba hablando nuestro Señor con Nicodemo, ¿no? Un fariseo que no entiende la necesidad de un nacimiento espiritual, ¿no? Entonces, esto refuta a los protestantes cuando te dicen que están diciendo al nacimiento natural, eso es falso, porque el contexto, yo les invito a que lean a Juan 3:5, que lo lean, y se van a dar cuenta que el contexto es de conversión y salvación,
sea, no está hablando de un parto de que natural, de que nace un niño, no se trata de eso. De hecho, Nicodemo no entiende lo que está pasando ahí. Entonces él se pregunta cómo un hombre se va a meter otra vez al vientre de su madre y van a nacer otra vez. O sea, estamos hablando de un nacimiento espiritual y va unido al bautismo, ¿sí? Entonces eso que dicen los protestantes de que se refiere a un nacimiento natural es totalmente falso, ¿no? Eh, no lo interpreta así la iglesia ni los padres de la iglesia, ¿no? Ni tampoco se refiere a la predicación de la palabra. Es un mandato divino. Nuestro Señor nos dice, sería bueno que nacieras del agua y del espíritu. Sería buena idea, ¿no? No dice eso, sino que es una condición para entrar en el reino de Dios. Esto refuerza la idea, la enseñanza católica de este sacramento del bautismo como necesario para la salvación, ¿no? No es una opción. Desde el siglo primero, la Iglesia ha bautizado con agua y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cumpliendo con Mateo 28:19, ¿no? Hechos 16:33 y 22:16 muestran bautismos inmediatos, confirmando que los primeros cristianos entendían el bautismo como esencial para la salvación. Nada de que ya conocí a Cristo y mi hijo cuando sea mayor de edad y que tenga conciencia del Evangelio y de la fe, se va a bautizar. No es así. Aquí se bautizaban familias enteras y se bautizaban inmediatamente. Así es como pasó. Así es perfectamente bíblico esto. Vamos a continuar. Hechos 2:38. Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el que usan las sectas antitrinitarias, ¿no? Principalmente los testigos de Jehová y otras sectas que andan por ahí, ¿no? Como Pedro dice aquí, se haga bautizar en el nombre de Jesucristo y no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues ellos bautizan solamente en el nombre de Jesucristo. Pues esto no es así, ¿no? Ya hemos explicado de qué, cuál es el contexto de este texto, ¿no? ¿Cuál es el contexto de lo que quiere decir Pedro? Pero de nueva cuenta, ¿qué aparece? Dice, dice la frase, para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Según la Escritura, y como claramente lo estamos leyendo, el bautismo quita pecados y esto nos sirve para nuestra salvación y a la iglesia a esto le llama sacramento. ¿Dónde está el error aquí? ¿Qué vas a interpretar de este versículo? O sea, dice para remisión de vuestros pecados. Otras Biblias dicen, esta la tomé de la Reina Valera, pero remisión y perdón de pecados se usa igual, ¿no? Entonces, claramente el bautismo perdona pecados, ¿no? Esto es un sacramento. Eh, el bautismo te confiere el Espíritu Santo, ¿no? Fíjense nada más, ¿no? Lo que vemos aquí. Eh, el que recibe, mediante el bautismo, la persona que lo recibe se convierte en templo del Espíritu Santo. Es hecho hijo de Dios. ¿Quién no quiere que su bebé recién nacido no sea templo del Espíritu Santo? ¿Quién no Sí. quiere que su bebé recién nacido sea hecho hijo de Dios? ¿Quién no quiere eso? Dice, Pedro no dice, cada uno de ustedes dice, el bautismo es universal. Pedro no dice que el bautismo es solo para adultos que hacen una profesión de fe, sino que es para todos, ¿sí? No dice ahí, como hacen las sectas protestantes, donde dice, donde uno tiene que pasar al frente y hacer una profesión de fe y recitar la oración del pecador, así como lo hice yo, ¿no? Tristemente. No dice eso Pedro. Dice, eh, hagan, pasen cada uno de ustedes al frente, hagan la oración del pecador, reciban a Cristo en su corazón y van a recibir el Espíritu Santo. No dice eso el texto, dice que se hagan bautizar.
para remisión de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, eso de que pasa del frente y no lo dice por ningún lado Pedro, ¿no? Dice también en Hechos 2:39, Pedro dice, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Eh, la promesa, ¿cuál promesa? La promesa de recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe? Por medio del bautismo. Y dice Hechos 2:39, mucha atención en este versículo, dice, porque la promesa del Espíritu Santo es para ustedes y para sus hijos. Y yo me pregunto, ¿un bebé no es un hijo? ¿O un hijo no puede ser un bebé? Por supuesto que sí, ¿no? Esto es para sus hijos. Y esto justifica claramente el bautismo infantil, uno de tantos, ¿no? Aparte que sabemos el asunto del pecado original, ¿no? Muy bien, voy un poquito más rápido porque son muchas diapositivas, ¿no? En Hechos eh, 2:38 vemos el primer sermón cristiano de Pentecostés. Y lo primero que Pedro manda hacer a los que creen en Cristo es bautizarse, no creer ni leer la Biblia. No dice eso. No te manda a leer la Biblia y que aceptes a Jesús como Salvador y Señor. Si el bautismo fuera solo un símbolo, Pedro no lo habría colocado como una condición para recibir el perdón y el Espíritu Santo. Hechos 2:38 confirma que el bautismo es necesario para perdón de los pecados. El bautismo confiere el don del Espíritu Santo. Es una orden directa de Dios para todos, incluyendo niños. Si dicen que no, que me muestren con versículo donde dice prohibido bautizar niños, ¿sí? Excepto los niños. Que me muestren ese versículo. Refute la idea protestante de que el bautismo es solo un símbolo. Es un versículo fundamental para la doctrina católica del bautismo como sacramento de regeneración y salvación. Yo creo que solamente ya con estos versículos fuera necesario eh, ponerme a pensar si yo no fuera católico, si realmente estoy en lo correcto. Hechos 16:15 dice, cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa, y nos obligó a ir. Aquí se narra el bautismo de Lidia y su familia después de haber escuchado la predicación de Pablo. Este versículo está de acuerdo con la doctrina católica del bautismo como un sacramento de varias maneras. Lidia escucha la predicación y Dios le abre el corazón, lo que le lleva al bautismo. Dice, este abrir del corazón muestra que la conversión no es solo un acto de la voluntad humana, sino una obra de Dios, lo cual encaja con la doctrina católica de que los sacramentos son signos visibles que comunican la gracia. Pablo no le dice simplemente que haga una oración de fe, como hacen muchísimas sectas, ¿no? Aquí, sí, como hacen muchas sectas, aquí está. Sino que su respuesta es recibir el bautismo, lo que confirma que este es el rito de iniciación cristiana, no el pasar al frente en una congregación, decir la oración del pecador y aceptar a Cristo en el corazón. Lo que es antibíblico es la doctrina protestante. El bautismo se administra a familias enteras, incluyendo muy posiblemente niños. Se menciona que fue bautizada ella y toda su casa, lo cual refuerza la práctica del bautismo infantil, pues en la cultura de la época la casa incluía a todos los miembros del hogar, incluso niños y siervos. Esto coincide con otros casos en hechos, como el bautismo del carcelero de Filipos y su familia. Al menos hay dos casos donde se bautizaron toda la familia, ¿no? La práctica apostólica del bautismo refuerza su naturaleza sacramental. En Hechos 2:38, Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Ya vimos en Tito 3:5, ¿no? Que es el baño de regeneración, dice Tito, ¿no? Muy bien. Hechos 16:33.
En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Inmediatamente recibió el bautismo. Este es el pasaje donde el carcelero de Filipos y su familia, después de que Pablo y Silas le predicaran el evangelio, eh, el bautismo es una respuesta inmediata a la fe. En el versículo anterior, Hechos 16:31, Pablo le dice al carcelero que es un texto que usan los protestantes para negar el, el bautismo como medio salvífico, ¿no? Dicen, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Sin embargo, Pablo no le dice que haga solo una oración mental de fe, sino que después de predicarle, de inmediato lo bautiza a él y a su familia. O sea, tú no puedes sacar un texto, leer un texto y hacer una doctrina con él. Para empezar, no tienen la facultad de hacerlo. Entonces dicen, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces, inmediatamente, después de eso, ¿qué sigue? El bautismo. O sea, ¿qué es creer en el Señor Jesús? Creer en todo lo que mandó nuestro Señor. ¿Y qué mandó? Bautizarse. No tiene sentido lo que la, la, la objeción de la secta, ¿no? O sea, ahí no es ni siquiera interpretación, es nomás sacar totalmente de contexto sin explicar nada. Exactamente. Dicen, mira, no es necesario el bautismo, mira, ni las obras, ni nada, mira, ni sacramentos, ni Eucaristía, ni confirmación, nada, mira. Dice aquí, solamente creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No se necesita nada más, pero ellos no te leen los versículos siguientes. ¿Qué hacen ellos? Se bautizan. Si no es necesario, ¿para qué se bautizan? ¿Eh? Entonces, el otro tema es, ¿qué significa creer en el Señor Jesús? ¿Qué significa eso? Y aquí es cuando empieza el problema para ellos. ¿Le crees a Jesús, a nuestro Señor, o no le crees? A lo que Él mandó. ¿Y qué mandó? Se mandó bautizar. Eh, San Pablo no le dice a Filipo y a su familia, no le dice, ya eres salvo, pues ya vete a tu casa, ¿no? Ya quedó listo. No es así. O sea, si así fuera, como dicen las sectas, bueno, ya creíste en el Señor Jesús, ya eres salvo, ya está listo, ahora, que te vaya bien. No es así. El bautismo es parte esencial del proceso de conversión. Y como le digo y le vengo diciendo, o sea, el bautismo no es un símbolo como dicen las sectas, sino que es un medio real de salvación, o sea, un sacramento. Dice este pasaje que toda la familia del carcelero fue bautizada y muy probablemente había niños ahí, ¿no? Las familias judías eran muy prolíficas, ¿no? Igual que en el caso de Lidia. Lidia y toda su casa fue bautizada, ¿no? Y esto sugiere que el bautismo infantil era una práctica común en la iglesia primitiva, ¿no? En la cultura judía, cuando una persona tomaba una decisión religiosa, toda su familia era incluida. Pablo y Silas bautizan al carcelero y su familia de inmediato, en plena noche. Si el bautismo fuera solo un símbolo o algo opcional, podrían haber esperado hasta la mañana siguiente, pero no lo hicieron. Esto indica que el bautismo era visto como algo esencial para recibir la salvación, no como un simple rito público. Bueno, ya lo vimos que está asociado al perdón de pecados, entonces esto es imposible que sea un símbolo solamente, ¿no? Incluye familias enteras apoyando el bautismo infantil. Es tratado con urgencia, indicando su necesidad para la vida cristiana. Y confirma lo que el mismo Jesucristo, nuestro Señor, ordenó en Marcos 16:16. Y lo que afirmó, ¿no? El que crea y sea bautizado se salvará. Esto se llama sacramento porque salva y está en la Biblia. Claro que sí está en la Biblia. Y por cierto, ¿dónde dice aquí que se fueron a un río a bautizarse? En Hechos 16:33,
Cuando el carcelero, cuando el carcelero de Filipos y su familia son bautizados, no se menciona que fueron a un río ni a un cuerpo de agua específico. Eh, es posible que este bautismo, como muchos otros, se pudo haber realizado en un lugar privado, como la casa del carcelero, ¿no? No fueron, no dice que fueron en un río a bautizarse, ¿no? Hechos 22:16. ¿Y ahora qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cómo? ¿Cómo? Recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Este es un pasaje clave porque muestra cómo el bautismo es presentado en la Escritura como un medio para la salvación. Es un medio, es un pasaje donde San Pablo recuerda su testimonio y él fue Ananías el encargado de instruirlo, ¿no? Acerca del bautismo. Entonces, claramente, ¿qué le puedes interpretar a este versículo, no? Ahí dice que recibe, no, no lo mandaron a leer la Biblia, no lo mandaron y le dijeron, haz una oración, no le dijeron nada, o sea, recibe el bautismo y lava tus pecados. Claramente, no es un acto simbólico, ¿no? Y a esto le llamamos, le llama la iglesia sacramento. Romanos 6:3 dice, pues que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Este versículo encaja perfectamente con la doctrina católica del bautismo como medio de salvación, porque enseña que a través del bautismo el cristiano es unido a la muerte de Cristo y por lo tanto participa en su resurrección y en la vida nueva de la gracia. Si participa en la muerte, participa en su resurrección, pues obviamente cuando resucita Cristo en el bautismo tenemos una vida nueva en gracia. ¿Cómo puede ser un símbolo esto? Si el bautismo nos une a la muerte de Cristo, también nos une a su resurrección. No puede ser esto un símbolo. Muchos protestantes dicen que el bautismo es solo un símbolo de la fe, pero Romanos 6:3-4 contradice esta idea, porque Pablo no habla del bautismo como un acto meramente externo, sino como el medio por el cual realmente somos incorporados a Cristo. Si el bautismo solo fuera un símbolo, entonces la muerte de Cristo también lo sería, lo cual es totalmente absurdo, ¿no? Y a todo esto le llama la iglesia sacramento. 1 Corintios 1:13-16 dice, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros fuera de Crispo y Gayo. Así nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a la familia de Estefanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. El protestante al inicio toca este pasaje de Corintios y lo saca totalmente de contexto, diciendo Eso que quién, como Pablo dice, mande, perdón, eso mande, quién lo dices. ¿qué cosa? Eso lo mencionó en Corintios. San Pablo, Ah, San Pablo, mande. es que me confundí porque dice, ¿acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Pensé que era otro el que lo decía. No, no, esa es una Pablo. carta a los Corintios, la escribió San Pablo. Pero él mismo se está poniendo como un ejemplo de que él no murió por nosotros, ¿no? Ah, ok. Ni Apolo, ni Pedro, ni Bernabé, ni Tomás, ni Andrés, ni Santiago, porque se estaban formando partidos en la iglesia de Corintios. Entonces decían, a mí me bautizó Apolo, yo soy de Apolo.
A mí me bautizó Pedro, yo soy de Pedro. A mí me bautizó Pablo, yo soy de Pablo. Entonces, Pablo, para calmar ese sectarismo que se estaba formando, dice, doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros. ¿Para qué? Para que no se siguieran haciendo más divisiones. No porque el bautismo fuera importante, ¿sí? Pero aún así bautizó a Crispo, a Gallo, a Estefanas y a la familia de Estefanas. Eh, pero no es que estuviera negando que el bautismo fuera importante. Ya vimos muchos versículos que por supuesto que lo dicen que sí. ¿Cuál es el contexto? Recordemos que es importante el contexto de un texto. Entonces San Pablo aquí llegó en una situación en que había problemas en la iglesia de Corintios, ¿no? Como le digo, había partidarios de un apóstol, había partidarios de otro enviado. Entonces dice Pablo, va a poner orden y dice, doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes, a vosotros. ¿Para qué? Pues para que no hubiera más división, no porque no fuera importante, ¿no? De hecho, el mismo Pablo dice que bautizó a dos de ellos, a la familia de Estefanas, pero sabemos que había discípulos que andaban bautizando. Lo vemos en Juan 4:2. De hecho, nuestro Señor no bautizó a nadie. Entonces el protestante del principio dice, si fuera importante el bautismo, Jesucristo no bautizó a nadie. Pero eso que tiene que ver, o sea, no es una cosa o la otra, eso se llama falsa dicotomía, ¿no? Si la orden de nuestro Señor a los apóstoles fue que bautizaran. O sea, yo a ustedes los mando a bautizar. Entonces aquí hay una falsa dicotomía. Si o bautiza nuestro Señor o el bautismo es inválido. Entonces, mucho ojo con esas falsas dicotomías de las sectas, ¿no? No caigan en ese juego. A ver, ¿dónde dice la Biblia que si no bautiza, que si el bautismo no es de nuestro Señor, no es válido? Ahora, esto escapa de toda lógica porque ¿quién bautiza en las sectas protestantes? ¿Jesucristo mismo en persona? Pues no, se bautizan entre ellos. Entonces no es válido porque tiene que ser nuestro Señor. Entonces, eh, mucho cuidado con esas falsas dicotomías, ¿no? No tienen ningún sentido. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya casi se acaba. Ya casi. Bueno, ya para terminar, bueno, vemos otros pasajes sobre el bautismo de familias enteras, ¿no? Hechos 16:15, Hechos 16:33, el caso de Lidia y su familia, el carcelero de Filipos, que fue convertido ahí mismo saliendo de la cárcel, ¿no? Por Pablo. Estos pasajes refuerzan la idea de que el bautismo no era solo para individuos adultos, sino que involucraba a toda la familia, en línea con la teología sacramental perfectamente de la Iglesia Católica. 1 de Corintios 6:11 dice, y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Dice, el contexto de habéis sido lavados es en un contexto de bautismo, ¿sí? El término lavados que usa aquí, apelusaste, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Pero ahí está el término. Se refiere a un lavado espiritual. No estoy diciendo que se va a lavar simplemente por lavarse, ¿no? Es un lavado espiritual. Entonces, ¿a quién está haciendo referencia? Lógicamente al bautismo cristiano. Solamente es el medio, solamente el bautismo cristiano quita pecado, ¿no? Eh, muy bien. Ya llegamos al tiempo. Se nos acabó el tiempo ya. Yo creo que vamos a continuar la próxima clase, el próximo miércoles.
A ver si podemos terminar el tema del bautismo y continuamos con la confirmación. Solamente pues que quedan algunos versículos todavía y no sé si quedó claro, si hay algunas dudas, preguntas, inconformidades, Sí, opiniones. aquí está una pregunta, dice, si, no sé si la puede ver. No puedo verla, no. Dice, si a veces con ciertos versículos no es solo una interpretación incorrecta, sino que se está sacando del contexto del que se habla, se podría decir de que se podría decir que quien dio esa explicación tuvo una intención malintencionada. Si la persona conoce la Biblia, como por ejemplo un pastor, Eh, no sé si estoy. dice, se podría decir que quien dio esa explicación tuvo una intención malintencionada. O sea, si sacan de contexto, eh, pues se toma como o sea, se entiende que es malintencionada, ¿no? Ok. Inmediatamente. Sí, sí, así es. Pues uno puede pensar muchas cosas, ¿no? Pero porque el versículo es muy claro, ¿no? No, o sea, y no es un versículo, son varios que hablan del bautismo como que te quita pecado. Y si te quita pecado, pues un sacramento, así de fácil, ¿no? Eh, pues eso es, ¿no? O Mucho sea, cuidado ahí. los, los, Mande. los pastores sí dan esas falsas interpretaciones con malicia o con ignorancia, pues Sí, cualquiera de los dos es terrible, ¿no? yo pienso que hay de los dos, ¿no? Al menos hay de los dos lados, ¿no? No dudo que haya ignorantes, ¿no? Pero yo pienso que hay unos que ya de plano, pues quizá no actúen muy rectamente, ¿no? Porque es muy sospechoso, pues, ¿no? Y pues a mí me tocó verlo, ¿no? Es Me que tocó dicen, verlo. como si hay personas, como si hay muchos protestantes que sí estudian, o al menos al parecer leen mucho sobre la Biblia y sobre la Biblia. Sería muy difícil que lo hicieran por ignorancia, pues. Sí, exactamente, sí. Bueno, por increíble que parezca, conozco personas que tienen años y dicen, después de dejar el protestantismo, después de años de ser hasta pastores, dicen, no, es increíble que después de tantos años no me haya dado cuenta de este versículo, dicen. Es una cosa tan misteriosa, ¿no? Tan increíble, porque, pues, ¿cómo es que no lo leíste, pues, no? O si lo leíste, pues no sé. Pero dicen ellos, nunca me di cuenta, dicen, nunca me di cuenta. Creo que de fondo hay una cuestión espiritual muy fuerte, ¿no? Muy fuerte detrás de ese asunto, ¿no? Y pues hay que orar por ellos y por nosotros también, ¿no? En ese sentido. Este, pues yo pido por los que estuvieron conmigo ahí, con los que yo estuve en esa secta, ¿no? Y pues ojalá que vean, ¿no? La verdad. Posiblemente hay personas bien intencionadas, pero están engañadas, ¿no? Entonces, como el caso aquí como lo que puse al principio, ¿no? Eh, pues muchos totalmente sacados de contexto, ¿no? Es muy delicado esta situación. Esperamos que en la próxima clase vamos a continuar con el tema de la confirmación y si queda tiempo con la Eucaristía, ¿no? La primera comunión, un sacramento muy atacado también por las sectas, ¿no? No sé qué les pareció, si está un poquito más claro. ¿Tienen dudas, comentarios? No, nomás le agradecen la respuesta. Muy bien. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios y para despedir esta clase y pues que sea de provecho para nuestra santificación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, Cada danoslo día hoy. dándolo hoy, No perdona nos nuestras nuestras deudas, deudas como así como nosotros nosotros perdonamos a nuestros perdonamos a los que deudores. perdonamos. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres